¿Por qué una mujer ungida es rechazada? ¿Por qué aquella que lleva el sello de Dios, el fuego del Espíritu, la marca de lo alto, es constantemente confrontada, cuestionada, minimizada? No es coincidencia, no es casualidad, es un patrón espiritual que atraviesa toda la Escritura y que sigue vivo hoy. Porque cuando Dios unge a una mujer, cuando derrama su espíritu sobre ella y la comisiona para una tarea específica, no solamente está llamando a esa mujer, está confrontando estructuras, está desafiando tradiciones, está exponiendo el corazón de aquellos que se esconden detrás de la religión. El rechazo a la mujer ungida no es contra ella, es contra el Dios que la escogió, es contra el poder que opera en ella, es contra la verdad que ella representa. Porque una mujer ungida no viene a complacer, viene a cumplir. No viene a encajar en moldes religiosos, viene a manifestar el propósito eterno de Dios. Y eso incomoda, eso confronta, eso divide aguas. Mira a María Magdalena. Jesús resucitado la escogió como la primera testigo de su resurrección. ¿A quién eligió el Señor para llevar la noticia más importante de toda la historia humana? No a Pedro, no a Juan, no a los líderes religiosos. A una mujer que había sido liberada de 7 demonios, a una mujer que la sociedad había descartado, a una mujer que la religión había juzgado. Y cuando ella corrió a los discípulos con la noticia que cambiaría el mundo para siempre, ¿cuál fue la respuesta? Lucas 24:11 lo dice claramente: mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Rechazaron su testimonio, descartaron su palabra, cuestionaron su credibilidad. No porque ella estuviera equivocada, sino porque ella era mujer. Ese es el patrón. Cuando Dios levanta a una mujer, el primer obstáculo no viene del mundo, viene de la iglesia. No viene de los enemigos de la fe, viene de aquellos que se sientan en los bancos. No viene de afuera, viene de adentro. Porque hay algo en el corazón religioso que no puede soportar que Dios use a quien Él quiere usar. Hay algo en la mentalidad tradicional que se resiste a aceptar que el Espíritu Santo sopla donde quiere, unge a quien desea, levanta a quien escoge, sin pedir permiso a las estructuras humanas. Débora fue juez en Israel, en un tiempo donde los hombres eran los líderes militares, políticos y espirituales. Dios levantó a una mujer y le dio autoridad sobre toda la nación. Jueces 4 contra 4 hasta 5 nos dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Ella no buscó el puesto, Dios la puso. Ella no se autoproclamó, el Espíritu la ungió. Y cuando llegó el momento de la batalla, el general Barak le dijo: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Un hombre de guerra, reconociendo que la unción estaba sobre una mujer, que la estrategia venía de una mujer, que la palabra de Dios fluía a través de una mujer. ¿Y qué crees que pasó después? ¿Crees que todos celebraron? ¿Crees que la nación entera se regocijó porque Dios había levantado una líder poderosa? No, hubo resistencia, hubo murmuración, hubo quienes cuestionaron su autoridad simplemente porque era mujer. Pero Dios no se retractó, Dios no cambió de opinión, Dios no quitó su unción de sobre ella porque algunos no estaban de acuerdo. Aquí está la verdad que muchos no quieren oír. El rechazo a la mujer ungida revela el estado del corazón de quien rechaza, revela orgullo, revela inseguridad, revela un entendimiento limitado de quién es Dios y cómo Él obra. Porque si tú realmente conoces a Dios, si realmente has experimentado su gracia, si realmente has sido quebrantado por su amor, entonces no te importa a través de quién Él hable, te importa que Él esté hablando. Cuando Felipe predicó en Samaria y multitudes se convirtieron, los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan para verificar lo que estaba sucediendo. Hechos 8 nos muestra
que ellos no cuestionaron el ministerio de Felipe porque era un diácono y no uno de los 12. Reconocieron la obra de Dios, pero cuando se trata de una mujer ungida, de repente aparecen las reglas, de repente hay que revisar la teología, de repente se levantan barreras que nunca se levantaron para los hombres. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe algo que muchos en la iglesia han olvidado: las mujeres ungidas son peligrosas para su reino. Una mujer que conoce su identidad en Cristo, que camina en su autoridad espiritual, que no se deja intimidar por la opinión humana, que no negocia la palabra de Dios por aceptación social, esa mujer es una amenaza directa a las tinieblas. Por eso el infierno se opone, por eso la religión resiste, por eso las estructuras se incomodan. Pero escucha esto: el rechazo humano no cancela el llamado divino. La oposición religiosa no anula la unción del Espíritu. El cuestionamiento de los hombres no detiene el propósito de Dios, porque cuando Dios llama, Él también respalda. Cuando Dios unge, Él también defiende. Cuando Dios comisiona, Él también capacita. Mira a Esther, una huérfana que se convirtió en reina, una mujer que tuvo que arriesgar su vida para cumplir su propósito. Cuando Mardoqueo le dijo que tenía que presentarse ante el rey sin ser llamada, ella sabía lo que eso significaba. Esther 4:16: si perezco, que perezca. Esa es la mentalidad de una mujer ungida. No busca comodidad, busca obediencia. No busca aplausos, busca cumplir. No busca aceptación, busca alinearse con el propósito divino. Y cuando ella se levantó en ese momento crítico, no solamente salvó a su pueblo, confrontó el orgullo de Amán, expuso la maldad que se escondía en las sombras y demostró que Dios puede usar a quien Él quiera para ejecutar su plan perfecto. ¿Sabe cuántas mujeres ungidas están calladas hoy porque tienen miedo al rechazo? ¿Cuántas están escondiendo su don porque alguien les dijo que no era apropiado? ¿Cuántas están apagando su fuego porque la tradición les cerró la puerta? Demasiadas. Y cada una de ellas representa una palabra que el mundo necesita oír, un ministerio que la iglesia necesita recibir, una manifestación del Espíritu que esta generación necesita ver. El rechazo tiene un propósito. Dios lo usa para purificarte, para fortalecerte, para prepararte. Porque no todas las mujeres ungidas están listas para llevar lo que Dios quiere darles. No todas pueden manejar la presión de la oposición constante. No todas pueden soportar el peso de ser malentendidas, criticadas, juzgadas injustamente. Entonces Dios permite el rechazo como un filtro, como un proceso de refinamiento, como una escuela donde aprendes a depender solo de Él. José fue rechazado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente, encarcelado injustamente. Pero cada rechazo era una promoción disfrazada. Cada puerta cerrada era Dios cerrando lo que no era su voluntad para abrir lo que sí lo era. Y cuando José finalmente llegó al palacio de Faraón, no llegó como un joven ingenuo que creía en sueños. Llegó como un hombre quebrantado, que había aprendido a confiar en Dios en la oscuridad, en la traición, en la soledad. Así funciona con la mujer ungida. El rechazo que ella enfrenta no la destruye, la define. No la debilita, la fortalece. No la silencia, la prepara para hablar con mayor autoridad. Porque una mujer que ha sido quebrantada por el rechazo y restaurada por la gracia de Dios, esa mujer predica diferente, ora diferente, ministra diferente. No desde la teoría, sino desde la experiencia. No desde el conocimiento académico, sino desde el encuentro personal con el Dios que la sostuvo cuando todos los demás la soltaron. Segunda de Corintios 1:3-4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consola en todas nuestras tribulaciones.
para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Cada rechazo que has enfrentado, cada vez que te han cuestionado, cada momento donde te han hecho sentir que no eres suficiente, Dios lo está guardando como una semilla de consolación que un día vas a sembrar en el corazón de alguien más. Pero hay algo más profundo aquí. El rechazo a la mujer ungida también expone el miedo. Porque cuando una mujer camina en autoridad espiritual verdadera, cuando ella no busca permiso sino obediencia, cuando ella no negocia la palabra de Dios por aceptación humana, eso confronta a aquellos que han construido su ministerio sobre el control. Eso amenaza a aquellos que han levantado estructuras donde ellos son el centro. Eso desafía a aquellos que han confundido tradición con revelación. Jesús lo experimentó constantemente. Los fariseos no lo rechazaban porque él estaba equivocado. Lo rechazaban porque él exponía la hipocresía de ellos. No lo perseguían porque él blasfemaba. Lo perseguían porque él tenía una autoridad que ellos nunca podrían tener, no importa cuántas reglas inventaran. Y cuando una mujer ungida entra a un espacio religioso donde hay líderes inseguros, donde hay hombres que han confundido posición con unción, donde hay sistemas que se sostienen sobre el control y no sobre el espíritu, tiene su sola presencia confronta. No tiene que decir nada. Su unción habla, su autoridad se siente, su conexión con Dios se nota. Y eso incomoda a quienes están acostumbrados a ser los únicos que hablan, los únicos que profetizan, los únicos que se supone que tienen acceso directo a Dios. Aquí está la ironía. Aquellos que más rechazan a la mujer ungida son los que más necesitan su ministerio, porque ella trae una perspectiva que ellos no tienen. Ella revela aspectos del corazón de Dios que solo pueden ser manifestados a través de lo femenino. Ella ministra desde una compasión, una sensibilidad, una ternura que complementa la revelación masculina. Dios no creó a la mujer como un accesorio del hombre. La creó como una expresión única de su imagen. Génesis 1:27 dice claramente: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ambos igualmente portadores de la imagen divina, igualmente necesarios para manifestar la totalidad de quién es Dios. Cuando la iglesia rechaza a la mujer ungida, no solamente está rechazando a esa mujer, está rechazando una dimensión de Dios que necesita ser revelada. Está limitando su propia comprensión de quién es el Padre. Está empobreciendo su experiencia espiritual, porque Dios se revela en masculino y femenino, como padre y como madre, como guerrero y como consolador, como juez y como sanador. Isaías 66:13 dice: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Dios usando la imagen materna para describir su consuelo. Jesús en Mateo 23:37 diciendo: cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas. Una imagen femenina, maternal, protectora. Si Dios mismo usa lo femenino para revelarse, ¿quiénes somos nosotros para rechazar a las mujeres que Él unge para representarlo? La mujer del flujo de sangre había sido rechazada por 12 años, impura según la ley, intocable según la tradición, invisible según la sociedad. Pero cuando ella se atrevió a romper las reglas religiosas y tocar el manto de Jesús, ¿qué hizo Él? No la reprendió, no la corrigió, no le dijo que estaba fuera de orden. Marcos 5:34: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Jesús la llamó hija, la validó públicamente, la honró delante de todos, porque Él vino a romper las estructuras religiosas que excluyen, no a reforzarlas.
¿Cuántas mujeres están sangrando espiritualmente hoy porque la religión las ha declarado impuras? ¿Cuántas han sido etiquetadas, descalificadas, marginadas, solo porque se atrevieron a buscar a Dios fuera de los límites que otros establecieron para ellas? Pero Jesús sigue siendo el mismo. Y cuando una mujer ungida se atreve a romper las barreras religiosas y tocar el manto de su presencia, Él la llama hija, Él la sana, Él la restaura, Él la comisiona. Gálatas 3:28 declara: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En Cristo las barreras caen, en Cristo las estructuras se derrumban. En Cristo la unción no tiene género. El Espíritu Santo no hace acepción de personas. Él no pregunta si eres hombre o mujer antes de ungirte. Él busca un corazón dispuesto, un espíritu quebrantado, una vida rendida. Y cuando encuentra una mujer con ese corazón, Él la llena, la capacita, la envía, no para competir con los hombres, sino para complementarlos. No para derribar liderazgo legítimo, sino para edificar el cuerpo de Cristo. No para promover una agenda humana, sino para manifestar el propósito divino. Joel 2:28-29 profetizó lo que vemos cumplirse hoy: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. No solamente sobre los hijos, también sobre las hijas. No solamente sobre los siervos, también sobre las siervas. El espíritu derramado sin distinción, la profecía fluyendo sin restricción, el poder manifestándose sin discriminación. Cuando Pedro se levantó en Pentecostés y vio a las mujeres hablando en lenguas, profetizando, adorando con un fuego que nunca antes habían experimentado, él no dijo: esto está fuera de orden. No dijo: esto viola la tradición. Dijo: esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Esto es el cumplimiento. Esto es la promesa haciéndose realidad. Esto es Dios haciendo exactamente lo que dijo que haría. Entonces, ¿por qué seguimos resistiendo lo que Dios ya aprobó? ¿Por qué seguimos cuestionando lo que el Espíritu ya ungió? ¿Por qué seguimos rechazando a quien Dios ya comisionó? No es un asunto de interpretación teológica, es un asunto del corazón, es un asunto de orgullo, es un asunto de control. Pero escucha esto, mujer de Dios que está siendo rechazada hoy: tu rechazo es tu preparación, tu oposición es tu entrenamiento, tu crítica es tu credencial. Porque cuando finalmente llegues al lugar donde Dios quiere posicionarte, nadie va a poder decir que llegaste por favor humano. Nadie va a poder atribuir tu éxito a conexiones, a política, a manipulación. Van a tener que reconocer que fue la mano de Dios, que fue su gracia, que fue su poder obrando en ti a pesar de todo lo que el infierno lanzó contra ti. David pasó años huyendo de Saúl, años escondiéndose en cuevas, años siendo perseguido por el rey que se suponía debía estar celebrándolo. Pero esos años no fueron desperdiciados. Esos años fueron la escuela de Dios. Porque cuando David finalmente se sentó en el trono, no era el mismo joven impetuoso que había matado a Goliat. Era un hombre que había aprendido a depender de Dios en la oscuridad. Un hombre que había compuesto salmos en el desierto. Un hombre que había perdonado a su enemigo cuando tuvo la oportunidad de matarlo. Así te está formando Dios a ti. En el rechazo estás aprendiendo a perdonar. En la oposición estás aprendiendo a adorar. En la soledad estás aprendiendo a oír su voz con mayor claridad. No desperdicies este tiempo. No te amargues en este proceso. No permitas que el dolor del rechazo infecte tu corazón con resentimiento. Primera de Pedro 2:23 nos dice que Jesús, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esa es tu postura. No tienes que defenderte,
No tienes que probar nada, no tienes que convencer a nadie. Encomienda tu causa a Dios. Él es tu defensor, Él es tu vindicador, Él es quien pelea tus batallas. Y aquí está la promesa que sostiene a toda mujer ungida que está siendo rechazada. Filipenses 1:6 declara: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que Dios empezó en ti, Él lo va a terminar. Lo que Él depositó en ti, Él lo va a manifestar. Lo que Él llamó en ti, Él lo va a cumplir. No depende de la aprobación humana, no depende de la aceptación religiosa, depende de la fidelidad de Dios. Entonces levanta tu cabeza, sacude el polvo del rechazo. Ignora las voces que te dicen que no eres suficiente, porque el Dios que te ungió no se equivoca. El Espíritu que te llenó no comete errores. El Padre que te llamó conocía exactamente lo que estaba haciendo cuando puso su mano sobre tu vida. Hoy se rompe toda palabra de desánimo que ha intentado silenciarte. Hoy cae toda estructura religiosa que ha intentado limitarte. Hoy se desploma toda mentalidad tradicional que ha intentado encerrarte, porque tú no fuiste creada para encajar en moldes humanos. Fuiste creada para manifestar propósitos divinos. Hoy recibes autoridad renovada. Hoy recibes valentía sobrenatural. Hoy recibes claridad profética sobre tu llamado. No como favor humano, sino como decreto celestial. No como reconocimiento terrenal, sino como comisión eterna. Eres hija del Altísimo. Eres portadora de su imagen. Eres recipiente de su espíritu. Fuiste escogida antes de la fundación del mundo. Fuiste apartada para este tiempo específico. Fuiste ungida para una tarea que nadie más puede cumplir de la manera que tú lo harás. Isaías 41:10 es tu decreto hoy. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él está contigo. Él te fortalece. Él te sostiene. No con la aprobación de los hombres, sino con la diestra de su justicia. Levántate y camina en lo que Dios ya habló sobre tu vida. No mañana, no cuando las circunstancias cambien, no cuando los demás te acepten. Hoy, ahora, en este momento, porque el mundo está esperando la manifestación de las hijas de Dios que no tienen miedo de ser quienes Él las llamó a ser. Hoy se rompe toda palabra de desánimo que ha intentado silenciarte. Hoy cae toda estructura religiosa que ha intentado limitarte. Hoy se desploma toda mentalidad tradicional que ha intentado encerrarte, porque tú no fuiste creada para encajar en moldes humanos. Fuiste creada para manifestar propósitos divinos. Hoy recibes autoridad renovada. Hoy recibes valentía sobrenatural. Hoy recibes claridad profética sobre tu llamado. No como favor humano, sino como decreto celestial. No como reconocimiento terrenal, sino como comisión eterna. Eres hija del Altísimo. Eres portadora de su imagen. Eres recipiente de su espíritu. Fuiste escogida antes de la fundación del mundo. Fuiste apartada para este tiempo específico. Fuiste ungida para una tarea que nadie más puede cumplir de la manera que tú lo harás. Isaías 41:10 es tu decreto hoy. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él está contigo. Él te fortalece. Él te sostiene. No con la aprobación de los hombres, sino con la diestra de su justicia. Levántate y camina en lo que Dios ya habló sobre tu vida. No mañana, no cuando las circunstancias cambien, no cuando los demás te acepten. Hoy, ahora, en este momento,
Porque el mundo está esperando la manifestación de las hijas de Dios que no tienen miedo de ser quienes Él las llamó a ser. Que la gracia del Padre te sostenga donde el rechazo intentó quebrarte.